Mi hijo prometió que sería algo rápido, así que firmé y se quedó con la casa. Esa firma me borró de mi propia vida. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si también creen que todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escriban uno en los comentarios. Y por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Elena Beltrán y tengo 78 años. Estoy sentada en lo que solía ser mi cocina, rodeada de cajas que contienen los restos de una vida que creía mía. La luz de la mañana se filtra a través de las cortinas que colgué hace 35 años, proyectando sombras sobre el piso de linóleo que trapeé incontables veces mientras criaba a mi hijo sola. Mis manos tiemblan mientras sostengo el aviso de desalojo. El papel es crujiente, oficial, sellado con el tipo de autoridad a la que no le importan las historias ni los sacrificios. Huele a la oficina del abogado donde mi hijo David se sentó frente a mí hace solo 2 semanas, con una sonrisa tan cálida como cuando tenía 6 años, y me contaba sobre su día en la escuela. «Mamá, solo necesito que firmes algo», me había dicho, con esa voz que conocía bien, de suave persuasión que había perfeccionado durante décadas. «Es solo un trámite, para el banco, un documento rápido para que pueda encargarme de los servicios y los impuestos por ti. Ya no tendrás que mover un dedo». Recuerdo el alivio que me inundó al escuchar esas palabras. Después de años de luchar con papeleos que parecían complicarse cada mes, después de noches encorvadas sobre las facturas con mis lentes resbalando por mi nariz, la idea de que alguien más se encargara de esas cargas se sentía como un regalo del cielo. La pluma se sentía pesada en mis dedos artríticos mientras firmaba mi nombre al pie del documento. Elena María Beltrán. La misma firma que había usado para firmar sus boletas de calificaciones, sus permisos, sus solicitudes de préstamos universitarios. La firma que había respaldado cada sacrificio que hice por su futuro. No leí la letra pequeña. ¿Por qué lo haría? Este era David, mi muchacho de oro, el hijo que crié con cada gramo de fuerza de mi cuerpo después de que su padre nos abandonó cuando David tenía solo 6 años. El recuerdo de ese abandono aún arde. Regresé a casa de mi doble turno en el restaurante y encontré una nota en la encimera de la cocina, garabateada con una letra que alguna vez me pareció romántica. «Ya no puedo hacer esto. Cuídate, Elena». Su ropa se había ido, su guitarra, incluso la taza de café que le había comprado para el Día del Padre. Pero David y yo sobrevivimos. Más que sobrevivir, prosperamos. Trabajé 3 empleos para mantenernos a flote, limpiando edificios de oficinas antes del amanecer, sirviendo café y huevos en el restaurante El Parián durante el día, y haciendo costura por la noche. Mis dedos estaban permanentemente manchados con tinte para tela y callosos por la costura, pero cada dólar ganado era un dólar para el futuro de David. Recuerdo sus ataques de asma en medio de la noche, cómo me sentaba junto a su cama durante horas, contando cada respiración, rezando a un Dios del que no estaba segura de que escuchara, para que mi bebé llegara a la mañana. Dormí sentada en una silla junto a él durante 2 años, con la espalda adolorida pero el corazón en paz, sabiendo que podía llegar a él si me necesitaba. David creció agradecido, o eso pensé. Me llamó su héroe en el discurso de graduación de la preparatoria, haciendo llorar a todo el auditorio al describir cómo su madre había hecho milagros para darle oportunidades que ella nunca tuvo. Llevé mi mejor vestido ese día, uno azul marino que compré en oferta y modifiqué yo misma, y me sentí más orgullosa de lo que jamás me había sentido en mi vida. Fue a la universidad con becas que le ayudé a solicitar. Trabajó en empleos de medio tiempo que le ayudé a encontrar. Conoció a su esposa, Sara, en una universidad que le ayudé a pagar. Cuando se graduó con su título en Administración de Empresas, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y susurró: «Todo lo que soy, te lo debo a ti, mamá». Esas palabras me sostuvieron durante los años solitarios que siguieron. A medida que David construía su carrera, se casaba con Sara y formaba su propia familia, nuestras conversaciones se hicieron más cortas, nuestras visitas menos frecuentes. Pero entendía. Estaba ocupado construyendo la vida que había soñado para él.
Era la prueba viviente de que todos mis sacrificios habían valido la pena. Cuando mi salud comenzó a fallar y las facturas se hicieron más difíciles de manejar, David ocasionalmente me ayudaba. Un cheque por aquí, un pago por allá, siempre acompañado de suaves lecciones sobre mis hábitos de gasto o sugerencias de que considerara mudarme a un lugar más manejable. Pero él estaba ayudando, y eso era lo que importaba. En mi cumpleaños número 75, me sorprendió con una visita. Sara estaba allí, luciendo elegante de una manera que yo nunca logré. Y los nietos, Emma, de 12 años, y Miguel, de 9, parecían más altos cada vez que los veía. David llevaba un ramo de margaritas, mis flores favoritas, y su sonrisa era radiante. «Mamá, quiero ayudarte ahora», dijo, poniendo las flores en mi mejor jarrón. «Ya has hecho suficiente. No deberías tener que preocuparte más por las facturas ni los papeles. Déjame cuidarte como tú me cuidaste a mí». Lloré. Por supuesto que lloré. Esas palabras eran todo lo que siempre había esperado escuchar. La validación de que mis años de sacrificio habían creado no solo a un hombre exitoso, sino a un hijo amoroso que quería devolverme el cuidado que le había dado. El documento que presentó parecía oficial y complicado, lleno de jerga legal que bien podría haber sido escrita en un idioma extranjero. «Es solo para que pueda manejar tus finanzas de manera más eficiente», explicó, señalando la línea de la firma. «De esta manera, cuando lleguen las facturas o cuando llegue la temporada de impuestos, puedo encargarme de todo sin tener que molestarte para que firmes cada vez». Tenía perfecto sentido. Estaba cansada de luchar con el papeleo que parecía diseñado para confundir a las personas de mi edad. Mi artritis hacía que escribir fuera doloroso, y mis ojos ya no eran lo que solían ser. Que David se encargara de estas responsabilidades se sentía como una evolución natural de nuestra relación. El hijo cuidando al padre que lo había cuidado a él. Firmé sin dudarlo, confiando en el amor que creía que compartíamos. 2 semanas después, David regresó. Esta vez, no llevaba flores. Esta vez, David llegó con una carpeta y una voz que no reconocí, fría, formal. La calidez que siempre había vivido en sus ojos cuando me miraba había desaparecido, reemplazada por algo que me revolvía el estómago. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sin molestarse en quitarse sus caros zapatos de cuero, a pesar de saber que siempre le había pedido a los visitantes que respetaran mis pisos limpios. Se paró en mi sala como un extraño inspeccionando una propiedad, su mirada calculadora en lugar de amorosa. «He tomado algunas decisiones sobre la casa», continuó, haciendo clic con su bolígrafo con precisión mecánica. «La vamos a poner a la venta. El agente inmobiliario cree que podemos obtener un buen precio, especialmente con las renovaciones que has hecho a lo largo de los años». Las palabras me golpearon como golpes físicos. «¿Nosotros?», susurré, con la voz apenas audible por el repentino zumbido en mis oídos. «David, esta es mi casa. No entiendo», suspiró con la paciencia exagerada de alguien que le explica algo obvio a un niño. «Mamá, me firmaste la escritura, ¿recuerdas? ¿Hace 2 semanas? Ahora está a mi nombre. Legalmente, esta es mi propiedad». Consultó su carpeta con la eficiencia de un hombre de negocios. «Ya hablé con una empresa de mudanzas. Pueden empacar tus cosas el próximo martes». Me hundí en mi sillón favorito, el que tapicé yo misma hace 3 años cuando la tela original finalmente se deshizo. Mis manos aferraron los brazos familiares mientras la habitación parecía inclinarse a mi alrededor. «Pero dijiste que era solo para manejar las facturas. Dijiste que nada cambiaría». «Las cosas cambian, mamá». Su voz no contenía rastro del niño que solía treparse a mi regazo cuando las tormentas lo asustaban. «Necesito pensar en el futuro de mi familia. Emma quiere ir a una escuela privada, y Miguel necesita tutorías. Esta casa solo está aquí, apreciándose en valor mientras tú luchas por mantenerla». La crueldad de su lógica era asombrosa. Esta casa, donde lo había cuidado cuando tuvo varicela y en las batallas de tareas, donde había celebrado cada uno de sus logros y lo había consolado en cada decepción, se había convertido en nada más que un activo financiero para ser liquidado. Mientras hablaba, los recuerdos inundaron mi mente, recuerdos de todo lo que le había dado a lo largo de los años,
sacrificios que había hecho tan voluntariamente que nunca me había molestado en llevar la cuenta. Cuando David tenía 16 años y quería unirse al equipo de debate de la escuela, trabajé turnos extras para pagar los torneos y los gastos de viaje. Recuerdo entregar sándwiches a las 2 de la mañana en edificios de oficinas del centro, con los pies adoloridos en zapatos que se estaban cayendo a pedazos, solo para que pudiera tener las oportunidades que otros niños daban por sentado. Cuando chocó mi carro durante su último año, mi único carro, el viejo Honda que me llevaba a mis 3 trabajos, pedí un préstamo que no podía pagar para reemplazarlo. Durante 6 meses, caminé 5 kilómetros para ir a trabajar bajo la lluvia y la nieve, porque las rutas de autobús no llegaban al complejo de oficinas donde limpiaba por la noche. Mi supervisora en El Parián casi me despide por llegar tarde con tanta frecuencia, pero nunca le dije a David por qué estaba luchando. Ya se sentía culpable por el accidente. La universidad fue cuando comenzaron los verdaderos sacrificios. Incluso con sus becas, había gastos. Libros, cuotas de laboratorio, depósitos de vivienda, planes de comidas. Liquidé mi pequeña cuenta de jubilación, la que había estado construyendo desde que tenía 25 años, contribuyendo con 20 pesos al mes, incluso cuando 20 pesos significaban elegir entre comestibles y servicios públicos. La educación es lo único que no te pueden quitar, le dije, repitiendo las palabras que mi propia madre me había dicho. Quería que tuviera todo lo que a mí se me había negado. Cada oportunidad que me había perdido cuando tuve que abandonar la preparatoria para ayudar a mantener a mi familia. Vendí las joyas de mi madre, su anillo de bodas, el collar de perlas que usaba para la iglesia cada domingo, el broche antiguo que había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Cada pieza fue a una casa de empeño del centro, donde un hombre con dedos manchados de cigarrillos las pesó y me ofreció una fracción de su valor sentimental. Pero el sentimiento no pagaba la matrícula. Cuando la familia del compañero de cuarto de David lo invitó a un viaje de primavera a Florida, tomé un cuarto trabajo limpiando casas los fines de semana para que pudiera ir. Quería que tuviera experiencias universitarias normales, que hiciera amistades que no estuvieran limitadas por restricciones financieras. Pasé esas vacaciones de primavera trabajando 18 horas al día, pero escucharlo describir la playa y la libertad hizo que cada músculo adolorido valiera la pena. Su boda fue otra montaña financiera que escalé voluntariamente. Sara provenía de una familia con dinero, y sus expectativas para la ceremonia reflejaban su estatus social. Cuando David vino a mí, avergonzado pero desesperado, preguntando si podía ayudar con los costos, no dudé. Hice una segunda hipoteca sobre la casa, la misma casa que ahora reclamaba como suya. Los pagos mensuales tensaron mi presupuesto hasta el punto de ruptura. Pero ver la cara de David cuando se dio cuenta de que podía darle a Sara la boda que soñaba, hizo que cada sacrificio pareciera insignificante. Llevé un vestido de una tienda de descuento a su boda, modificado para que me quedara por una vecina que me debía un favor. Mientras que otras madres del novio llevaban vestidos de diseñador y joyas caras, yo me senté en la primera fila con zapatos que había tenido durante 5 años y una sonrisa que me costó todo, pero me dio alegría. Cuando Emma nació, estuve allí para cada noche sin dormir durante las primeras semanas de paternidad de David y Sara. Cociné comidas, lavé ropa, cambié pañales y arrullé a mi nieta para que durmiera mientras ellos dormían. Cuando Sara regresó al trabajo, me convertí en la niñera no oficial de Emma, cuidándola 3 días a la semana mientras rechazaba cualquier pago. La familia no le cobra a la familia, solía decir cuando ofrecían dinero. En cambio, atesoraba esos días con Emma, enseñándole a hornear galletas y contándole historias sobre la infancia de su padre. Ella era la luz de mi vida, la oportunidad de experimentar la pura alegría de amar a un niño sin el estrés financiero que había marcado la crianza de David. Cuando Miguel llegó 2 años después, el patrón se repitió. Más noches sin dormir, más cuidado infantil no remunerado, más oportunidades para verter mi amor en la próxima generación. Compré cunas y tronas, juguetes y ropa, insistiendo siempre en que las abuelas debían consentir a sus nietos. A medida que los niños crecían,
Seguí siendo su sistema de apoyo constante. Cuando Sara trabajaba hasta tarde, los recogía de la escuela. Cuando necesitaban ayuda con la tarea, yo estaba allí con explicaciones pacientes y palabras de aliento. Cuando querían participar en actividades costosas, clases de piano, equipos de fútbol, clases de arte, encontré formas de contribuir financieramente, recurriendo a ahorros que no podía permitirme tocar. Hace 3 años, cuando el negocio de David entró en un momento difícil, vino a mí con lágrimas en los ojos y desesperación en su voz. Su empresa estaba en apuros y corría el peligro de perder todo lo que había trabajado para construir. Los bancos no extenderían su crédito y sus inversionistas se estaban retirando. «No sé qué más hacer, mamá», había dicho, sentado en la mesa de mi cocina con la cabeza entre las manos. «Si no puedo encontrar $20,000 para fin de mes, tendré que declararme en bancarrota. Todo se irá. $20,000. Más dinero del que había tenido en una sola vez en toda mi vida. Pero al mirar la desesperación de mi hijo, supe que tenía que encontrar una manera. Refinancié la casa de nuevo, sacando cada centavo de capital que había construido durante 30 años de pagos de hipoteca. El nuevo préstamo vino con una tasa de interés más alta y pagos que consumían casi la mitad de mis ingresos mensuales. Pero el negocio de David se salvó. Prometió pagarme en 1 año. «Tan pronto como las cosas se estabilicen, mamá, voy a arreglar esto. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». El año pasó y pasó. Cuando gentilmente mencionaba el préstamo, David asentía con simpatía y explicaba sobre los problemas de flujo de efectivo y los gastos inesperados. «Pronto, mamá. Lo prometo. Tan pronto como este próximo contrato se concrete». Mientras tanto, yo comía sopa enlatada para cenar la mayoría de las noches y usaba abrigos con agujeros durante los inviernos de Chicago. Mis facturas de calefacción no se pagaban hasta que la compañía de servicios públicos amenazaba con cortar el servicio. Desarrollé una tos persistente que no podía permitirme que un médico revisara. Pero nunca me quejé. La familia significaba sacrificio, y el amor significaba poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Eso es lo que mi madre me había enseñado, y eso es lo que había intentado enseñarle a David. Ahora, de pie en mi sala con su carpeta y sus ojos fríos, estaba empezando a comprender que tal vez le había enseñado demasiado bien. Le había demostrado que las madres eran recursos inagotables, que mi amor venía sin condiciones ni límites. ¿Me usaron? La pregunta se formó en mi mente como un cáncer, fortaleciéndose con cada recuerdo de generosidad recibida con expectativa en lugar de gratitud. «Tienes 2 semanas para empacar», dijo David, mirando su reloj como si esta conversación fuera solo una cita más en su apretada agenda. «Los nuevos propietarios tomarán posesión el 1 del mes que viene». Cuando caminó hacia la puerta, recuperé la voz. «¿David? ¿A dónde se supone que voy?» Se detuvo sin darse la vuelta. «Hay un buen asilo para personas mayores a unos 16 kilómetros de aquí. Limpio. Asequible. Harás amigos». La puerta se cerró tras él con un suave clic, dejándome sola con la magnitud de mi traición. 42 años de amor incondicional habían conducido a este momento. Mi propio hijo me desalojaba de la casa que había sacrificado todo para mantener. El silencio que siguió a la partida de David fue ensordecedor. Me senté en mi sillón, mirando la puerta principal que había cerrado tan casualmente, como si acabara de dar el pronóstico del tiempo en lugar de destrozar todo mi mundo. La casa a mi alrededor se sentía diferente ahora, no como un hogar, sino como un museo de mi propia tontería. Mis manos temblaron mientras alcanzaba el teléfono. Emma, mi nieta, entendería. Siempre había sido una niña tan dulce, corriendo hacia mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, confiando en que la abuela podía arreglar cualquier cosa. Seguramente ella no sabía lo que su padre estaba planeando. El teléfono sonó 4 veces antes de que la voz de Emma respondiera, pero era distante, distraída. Podía oír música sonando de fondo, el tipo de sonido fuerte y agresivo que los adolescentes usaban para ahogar el mundo. «Hola, abuela», dijo, y algo en su tono hizo que mi estómago se encogiera. No había calidez ni emoción, solo obligación. «Emma, cariño, necesito hablar contigo sobre algo importante.
comencé, mi voz entrecortada. Tu padre vino hoy, y hubo algún malentendido sobre la casa. Ah, eso, interrumpió Emma, y pude oírla moverse, probablemente haciendo varias cosas a la vez, mientras me hablaba. Sí, papá nos contó. Dijo que te mudarías a uno de esos asilos para personas mayores. Honestamente, abuela, probablemente sea lo mejor. Esta casa es demasiado grande para ti de todos modos. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Esta era la misma niña a la que había acunado para dormir innumerables noches. La niña que solía suplicarme que leyera una historia más, que había llorado cuando no pude asistir a su obra escolar porque estaba trabajando. Emma, esta es mi casa, susurré. He vivido aquí durante 35 años. Tu padre creció en esta casa, pero ya no puedes cuidarla realmente, ¿verdad? Continuó, su voz tomando el mismo tono de negocios que David había usado. Papá dice que solo los impuestos a la propiedad se están comiendo tu seguridad social. Y el mantenimiento... Abuela, tienes casi 80 años. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pudiste pagar para arreglar algo cuando se rompió? Cada palabra era como una aguja que encontraba su objetivo. ¿Cuándo había aprendido mi nieta a hablarme con tanta eficiencia despectiva? ¿Cuándo mi lucha por mantener mi casa se había convertido en evidencia de mi incompetencia en lugar de prueba de mi determinación? El asilo tiene actividades, continuó Emma, y pude oír su teléfono emitiendo pitidos con notificaciones, en las que claramente estaba más interesada que en nuestra conversación. Tendrás gente de tu edad con quien hablar. Y papá dice que sirven 3 comidas al día, así que no tendrás que preocuparte por cocinar. Me gusta cocinar, dije débilmente, pero ella no estaba escuchando. Tengo que irme, abuela. Me encuentro con mis amigos en el centro comercial, pero no te preocupes por nada. ¿De acuerdo? Papá lo tiene todo resuelto. La línea se cortó, dejándome sosteniendo el teléfono como un salvavidas que acababa de ser cortado. Intenté llamar a Miguel a continuación, pero su teléfono fue directamente al correo de voz. Su mensaje grabado era breve e impersonal. Deja un mensaje, tal vez te llame. El tal vez se sentía deliberado. Una pequeña crueldad de un quinceañero que había aprendido que las llamadas de la abuela no eran prioridades. Sara era mi última esperanza. Seguramente una madre entendería lo que significaba perder todo por lo que habías trabajado. Seguramente otra mujer reconocería la violencia de ser borrada de tu propia vida. Cuando respondió, su voz era tensa, apresurada. Elena, hola. En realidad, estoy en medio de algo. ¿Esto puede esperar? Sara, por favor, necesito entender lo que está pasando. David dice que está vendiendo mi casa, pero esto debe ser algún tipo de error. Oh, cariño. La voz de Sara cambió al tono condescendiente que la gente usaba con los niños y las personas mayores confundidas. Sé que esto es difícil, pero David y yo hemos hablado de esto durante meses. Simplemente ya no te estás manejando bien por tu cuenta. El mes pasado te olvidaste de pagar tu recibo de electricidad, ¿recuerdas? Y cuando fuimos para el cumpleaños de Emma, nos serviste leche que se había echado a perder. Las acusaciones me golpearon como bofetadas. Sí. Llegué tarde con la factura de la luz, porque los pagos del préstamo de David me hacían elegir entre servicios públicos y comestibles. Y sí, la leche había caducado, porque había estado comprando los recipientes más pequeños que podía pagar, y a veces permanecían demasiado tiempo en un refrigerador que mantenía a una temperatura más alta para ahorrar dinero. Pero estas no eran señales de deterioro mental, eran síntomas de pobreza, de unos ingresos fijos estirados más allá de sus límites, por una vida de generosidad hacia las mismas personas que ahora usaban mis luchas como evidencia de mi incompetencia. Estamos preocupados por ti, continuó Sara, con la voz goteando falsa preocupación. ¿Y si te caías y nadie te encontraba en días? ¿Y si dejabas la estufa encendida y provocabas un incendio? David se siente terrible por tener que tomar esta decisión, pero alguien tiene que ser el adulto aquí. El adulto. Como si 42 años de toma de decisiones responsable, de criar a un niño solo, de administrar un hogar y múltiples trabajos simultáneamente, hubieran sido de alguna manera borrados por unas pocas facturas perdidas y productos lácteos caducados. Sara, esta casa es todo lo que tengo, supliqué. Es mi seguridad, mi independencia.
Sin ella, soy completamente dependiente de la familia que te ama, interrumpió suavemente. Elena, no te estamos abandonando. Te estamos cuidando. Hay una diferencia. Pero no había diferencia, ¿verdad? Ambos escenarios me dejaban impotente, sin hogar, dependiente de la piedad de personas que claramente me veían como una carga en lugar de una persona digna de respeto. Después de que Sara colgó, me senté en mi cocina mientras la oscuridad caía a mi alrededor. No encendí las luces. ¿De qué servía subir la factura de la luz por una casa que ya no era mía? En cambio, me senté en las sombras y traté de entender cómo me había vuelto tan invisible para las personas a las que había dado todo para proteger. El refrigerador zumbaba con su melodía familiar, un sonido que me había reconfortado durante años, pero que ahora parecía un temporizador de cuenta regresiva que marcaba mis últimos días en este espacio. Mañana, David probablemente regresaría con agentes inmobiliarios y contratistas, midiendo habitaciones y calculando ganancias mientras yo me sentaba en la esquina como un mueble esperando ser desechado. Pensé en mi madre, muerta ahora hace 15 años, y me pregunté si ella habría tomado las mismas decisiones que yo. ¿Habría sacrificado su seguridad por hijos ingratos? ¿Habría firmado su independencia con una firma confiada? Mi madre había sido más dura que yo, menos dadivosa. Elena, solía decir, el amor no significa martirio. No ames a la gente tanto como para desaparecer. Pero yo había desaparecido, ¿verdad? Lenta, sacrificio tras sacrificio, hasta que no quedó nada de mí más que una fuente conveniente de fondos de emergencia y cuidado infantil gratuito. Me había concentrado tanto en ser necesaria que me había olvidado de hacerme valer. El teléfono volvió a sonar, sobresaltándome de mis oscuros pensamientos. Por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez Emma había reconsiderado nuestra conversación, tal vez se había dado cuenta de lo cruel que había sido, pero era la voz de David, cansada e irritada. Mamá, se me olvidó mencionar que la empresa de mudanzas estará allí el jueves por la mañana para empacar tus cosas. Asegúrate de estar lista, y por favor, trata de no hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. David, dije, encontrando una fuerza que no sabía que todavía poseía. Necesitamos hablar de esto como es debido, cara a cara, con todos los papeles. Quiero entender exactamente lo que firmé. Suspiró pesadamente, como si yo fuera un problema que estaba cansado de resolver. Mamá, ya pasamos por esto. Firmaste la escritura. Está hecho. Legal. Definitivo. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será esto para todos. Para todos menos para mí, dije en voz baja. Estás siendo dramática, respondió, con la voz aguda por la impaciencia. Estarás bien. Mejor que bien. Te cuidarán. No más preocupaciones por el mantenimiento, los impuestos, ni nada de eso que ya no puedes manejar. Nunca dije que no pudiera manejarlo. No tenías que decirlo, mamá. Era obvio. La casa se estaba cayendo a pedazos. Tus facturas siempre llegaban tarde. Claramente estabas abrumada. Te estamos ayudando. La manipulación era tan suave, tan practicada, que casi le creí. Casi acepté que mis dificultades financieras eran fracasos personales en lugar del resultado natural de que mis recursos fueran sistemáticamente agotados por la misma persona que ahora me condenaba por no administrar mejor. ¿A dónde iré?, pregunté, aunque temía la respuesta. Hogar del Sol. Es agradable, mamá. Tienen actividades, comidas proporcionadas, personal médico en el lugar. Te encantará. Hogar del Sol. Conocía el lugar. Un edificio institucional en las afueras de la ciudad, donde las familias almacenaban a los parientes mayores con los que ya no querían tratar. Los residentes se sentaban en una sala común viendo televisión que siempre estaba demasiado alta, comiendo comidas que provenían de cocinas industriales y sabían a tristeza. No puedo pagarlo, dije. Tu seguridad social cubrirá la mayor parte, y yo ayudaré con la diferencia. Su voz tenía el tono de alguien que ofrecía un regalo generoso en lugar de limpiar la devastación financiera que había creado. Después de que colgó, caminé por mi casa en la oscuridad, tocando superficies familiares, despidiéndome de habitaciones que albergaban décadas de recuerdos. En el antiguo dormitorio de David,
Todavía podía ver las marcas de crecimiento que había dibujado en el marco de la puerta, rastreando su altura desde los 7 hasta los 18 años. En la sala de estar, la alfombra aún mostraba ligeras hendiduras del árbol de Navidad que poníamos cada año, incluso cuando el dinero era tan escaso que sus regalos provenían de tiendas de segunda mano. Esta casa no era solo mi refugio, era la manifestación física de cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había aplazado, cada dólar que había ahorrado en lugar de gastar en mí misma. Y David iba a venderla para financiar la matrícula y las tutorías de sus hijos, convirtiendo el trabajo de mi vida en la conveniencia de su familia. Me preparé una taza de té con las manos temblorosas y me senté en mi mesa de la cocina, rodeada de la evidencia de una vida a punto de ser borrada. Mañana comenzaría a hacer llamadas telefónicas. Mañana comenzaría el proceso de luchar. Pero esta noche me permití llorar por la nuera que me veía como una carga, los nietos que me consideraban prescindible y el hijo que había aprendido a usar mi amor como arma contra mí. Esta noche lloré la muerte de mi fe en la familia y traté de encontrar el coraje para nacer de nuevo como alguien que finalmente entendía la diferencia entre el amor y la explotación. El jueves por la mañana llegó como una fecha de ejecución. Me desperté antes del amanecer. Mi cuerpo se negaba a descansar en una cama que aparentemente ya no me pertenecía. El camión de mudanzas estaba programado para llegar a las 9, pero a las 7:30, David apareció en mi puerta con café, y lo que probablemente pensó que era una sonrisa conciliadora. «Buenos días, mamá. Te traje café de ese lugar que te gusta en el centro». Extendió una taza de papel con el logotipo de un café que había mencionado que disfrutaba una vez, hace meses. El gesto habría sido atento si no fuera tan obviamente calculado. Una pequeña amabilidad diseñada para que el robo de mi casa pareciera razonable. «No quiero tu café, David», dije, sorprendiéndonos a ambos con la firmeza de mi voz. Había pasado la noche en mi mecedora, pensando, planeando, y encontrando un núcleo de fuerza que había olvidado que poseía. Su sonrisa vaciló ligeramente. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Los mudanceros estarán aquí pronto y quiero ver el documento que firmé». «¿Qué?» «El papel que me hiciste firmar hace 2 semanas. Quiero leerlo. Cada palabra». La expresión de David cambió, y por un momento vi algo parpadear en su rostro. No exactamente culpa, sino la cautela de alguien que había esperado evitar una conversación incómoda. «Mamá, ya pasamos por esto. Es solo una transferencia de propiedad estándar. No hay nada de qué preocuparse». «Si no hay nada de qué preocuparse, entonces no te importará mostrárselo». Dejó el café en la encimera de mi cocina y sacó su teléfono, fingiendo revisar mensajes mientras formulaba su respuesta. «No lo tengo conmigo. Está en la oficina del abogado. Mira, lo importante es que todo está resuelto ahora. No tienes que estresarte por los impuestos a la propiedad ni... Quiero ver a mi abogado». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, y vi cómo el rostro de David se transformaba. La máscara de preocupación paciente se deslizó, revelando algo más frío por debajo. «¿Tu abogado?» «Mamá, no tienes abogado. Y francamente, no puedes permitirte uno. Entonces, encontraré uno que pueda pagar». «¿Con qué dinero?» Su voz era áspera ahora, la pretensión de gentileza abandonada. «Mamá, tienes menos de 300 pesos en tu cuenta de cheques. Estás atrasada con los servicios públicos. Tus ahorros se han ido. ¿Qué abogado va a tomar un caso para alguien sin dinero?» La crueldad de sus palabras era asombrosa. Estaba usando mi pobreza que él había ayudado a crear, como un arma contra mí. Cada préstamo que le había dado, cada sacrificio que había hecho, había sido cuidadosamente calculado para dejarme demasiado quebrada para luchar cuando él decidiera tomarlo todo. «Encontraré una manera», dije en voz baja. David se rió, pero no había humor en el sonido. «Mamá, por favor, sé realista. Firmaste la escritura voluntariamente. Me diste permiso para manejar tus asuntos. No hay nada que un abogado pueda hacer sobre las decisiones que tú misma tomaste. Me dijeron que era para la administración de facturas. Eso es lo que elegiste entender. El documento era claro». Sus palabras me golpearon como una bofetada.
Me estaba manipulando, haciéndome dudar de mi propia memoria, de mi propia inteligencia. Este era el muchacho que había criado para que fuera honesto, amable, para proteger a las personas vulnerables. ¿A dónde se había ido ese niño? El timbre sonó, y el alivio de David fue palpable. Esos serán los mudanceros. Mamá, por favor, facilita esto a todos. Tus cosas estarán en un depósito hasta que te instales en el hogar del sol. Pero no me moví hacia la puerta. En cambio, caminé hacia mi dormitorio y recuperé algo que había escondido debajo de mi colchón la noche anterior. Una pequeña caja de metal que contenía todos los documentos importantes que había guardado a lo largo de los años. Certificados de nacimiento, documentos de seguros, declaraciones de impuestos y, lo más importante, mi escritura original de la casa. Cuando regresé a la sala de estar, David estaba dejando entrar a 3 hombres con camisetas a juego que inmediatamente comenzaron a evaluar mis muebles con eficiencia profesional. Se movieron por mi espacio como un ejército de ocupación, discutiendo mis posesiones en términos de requisitos de cajas y espacio en el camión. David, dije, mi voz cortando su charla, necesito que veas algo. Abrí la caja de metal y saqué la escritura, con los bordes amarillentos por la edad, pero con las palabras aún claras. Este documento dice que Elena María Beltrán es la única propietaria de esta propiedad. Está notariado y registrado en el condado. Así que, por favor, explícame cómo puedes vender una casa que legalmente me pertenece. Los mudanceros detuvieron su evaluación, sintiendo una tensión de la que no querían ser parte. El rostro de David se puso rojo cuando se dio cuenta de que había conservado el papeleo original, algo que claramente esperaba que hubiera olvidado o perdido. Mamá, esa es la escritura antigua. Firmaste una nueva, ¿recuerdas? La propiedad ahora está a mi nombre. Entonces, muéstrame ese documento, ahora mismo. Nos miramos en mi sala de estar, y lo vi calculando sus opciones. Podía seguir mintiendo, pero yo no me iba a retractar. Podía intentar intimidarme, pero algo en mi postura debió decirle que ese enfoque tampoco funcionaría. Bien, dijo finalmente, sacando su teléfono. Llamaré a mi abogado y le pediré que te explique esto. Pero mamá, te estás avergonzando. Estos hombres están aquí para hacer un trabajo y estás incomodando a todos. ¿Estoy incomodando a todos? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, y sentí décadas de ira reprimida corriendo a la superficie. Tengo 78 años, David. Te crié sola. Trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Te he dado cada peso que pude ahorrar durante 20 años. ¿Y ahora me estás robando mi casa? ¿Y me estás diciendo que estoy incomodando a la gente? Los mudanceros intercambiaron miradas y comenzaron a retroceder hacia la puerta. Quizás deberíamos volver más tarde, dijo uno de ellos en voz baja. No deberías volver nunca, les dije, con la voz firme y clara. Esta casa no se vende. Estas pertenencias no se trasladan. Ha habido un malentendido. La cara de David ahora estaba completamente roja, con venas visibles en sus sienes. Mamá, detente. Estás confundida. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad de lo que he hecho en años. Fue entonces cuando llegó Sara, probablemente convocada por un mensaje de texto frenético de David. Entró en mi casa como si fuera suya, con su bolso de diseñador colgado del hombro, y su expresión marcada con líneas de paciencia practicada. «Elena, ¿qué pasa con todo este drama?», preguntó, con el tipo particular de condescendencia reservada para los familiares mayores difíciles. Los mudanceros llamaron a David diciendo que te niegas a cooperar. Me niego a que me roben, dije simplemente. La risa de Sara fue quebradiza, artificial. Oh, cariño, nadie te está robando. Te estamos ayudando a hacer la transición a una situación de vida más segura. David te explicó todo esto. David explicó muchas cosas. La mayoría eran mentiras. La palabra se cernió en el aire entre nosotros, y vi cómo la máscara de preocupación de Sara se resbalaba ligeramente. Miró a David con algo que se acercaba a la alarma, dándose cuenta claramente de que su plan no estaba avanzando tan bien como esperaban. «Elena, estás siendo dramática», dijo Sara, pero su voz era menos confiada ahora. «David tiene tus mejores intereses en el corazón. Todos los tenemos».
Si tuvieran mis mejores intereses en el corazón, no estarían tratando de dejarme sin hogar. Fue entonces cuando llegaron Emma y Miguel, probablemente convocados para refuerzos. Se pararon en la puerta de mi casa con aspecto incómodo, como adolescentes obligados a asistir a un evento aburrido para adultos. Pero vi algo más en sus rostros. Emoción, anticipación. Estaban aquí para el espectáculo. «Abuela, ¿qué está pasando?», preguntó Emma, pero su tono sugería que ya lo sabía y estaba disfrutando del drama. «Tu padre está tratando de robar mi casa», dije simplemente. Miguel puso los ojos en blanco. «Abuela, estás siendo dramática. Papá solo te está ayudando a mudarte a un lugar mejor». «¿Mejor para quién?». «Para todos», dijo Emma con la crueldad casual de alguien que nunca había tenido que luchar por nada en su vida. «Abuela, ya no puedes cuidar este lugar. Es demasiado grande, demasiado caro. Papá te está haciendo un favor. Miré a mis nietos, a estos jóvenes a los que había sacrificado tanto para consentir y apoyar, y vi a David reflejado en sus rostros. La misma actitud despectiva, el mismo desprecio casual por mis sentimientos, la misma certeza de que sabían lo que era mejor para mí. «Un favor», repetí en voz baja. «Quitarme la única seguridad que me queda es un favor». «¿Seguridad?», se rió Sara. «Elena, apenas puedes permitirte calentar este lugar. El invierno pasado usabas abrigos dentro porque no podías pagar la factura del gas. Más munición sacada de mis apuros económicos. Más pruebas reunidas de mi pobreza para justificar mi completa desposesión. Habían estado viéndome batallar, catalogando mis dificultades, construyendo un caso para mi incompetencia sin hacer nada para ayudar realmente. Estaba helada porque le di a David $20,000 para salvar su negocio», dije, mirando directamente a mi hijo. «Dinero que pedí prestado contra esta casa. Dinero que prometió devolver en un año. Dinero que me habría mantenido abrigada el invierno pasado». El rostro de David palideció. Claramente, no había compartido los detalles de nuestro acuerdo financiero con su familia. Sara lo miró con sorpresa, y los niños se movieron incómodos. «Eso fue un préstamo», dijo David rápidamente. «Y he estado haciendo pagos». «Has hecho un pago. 50 pesos. La Navidad pasada. Lo llamaste mi regalo de Navidad». El silencio que siguió fue profundo. Observé cómo mi familia procesaba esta información. Observé cómo la narrativa de mi incompetencia chocaba con la realidad de su propia explotación. Pero en lugar de vergüenza o disculpa, vi cálculo en sus rostros. Se estaban reorganizando, encontrando nuevos ángulos de ataque. «Bueno», dijo Sara finalmente, «eso solo demuestra nuestro punto. Elena, tomaste una mala decisión financiera. Regalaste dinero que no podías permitirte perder. Es exactamente por eso que necesitas a alguien más manejando tus asuntos». La crueldad asombrosa de esta lógica, usar mi generosidad como evidencia de mi incompetencia, finalmente rompió algo dentro de mí. Caminé hacia la puerta principal y la sostuve abierta. «Salgan», dije en voz baja. «Mamá», comenzó David, «salgan de mi casa. Todos ustedes. Ahora». «Abuela, estás siendo ridícula», dijo Emma, pero ya se dirigía hacia la puerta. Dije, «salgan». Pasaron junto a mí, murmurando entre ellos, probablemente planeando su próxima estrategia. Pero cuando David llegó al umbral, lo detuve con una mano en su brazo. «David», dije, mirando a sus ojos, ojos que una vez me miraron con amor y confianza. «Voy a luchar contra esto, voy a luchar contra ti, y voy a ganar». Me miró fijamente durante un largo momento, y vi algo parpadear en su rostro que podría haber sido respeto, o miedo. «Mamá», dijo en voz baja, «no puedes ganar. No tienes dinero, ni recursos, ni apoyo. Solo déjanos encargarnos de ti». Sonreí entonces, y fue la primera sonrisa genuina que sentí en semanas. «Mírame». Después de que mi familia se fue, me quedé de pie en mi sala vacía y sentí algo que no había experimentado en décadas. El profundo silencio de tomar mis propias decisiones. Por primera vez en años, nadie me decía lo que necesitaba, lo que debía querer o lo que era mejor para mí. El silencio era aterrador y liberador en igual medida. Me preparé un desayuno adecuado: huevos y tostadas,
café lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, y me senté en mi mesa de la cocina con el periódico de la mañana extendido frente a mí. No porque me importaran particularmente las noticias, sino porque esto era lo que la gente hacía cuando no estaba siendo manejada por sus hijos. Tomaban decisiones sobre cómo pasar su tiempo. La sección de clasificados se abrió frente a mí, y allí, entre anuncios de autos usados y alquileres de departamentos, vi un pequeño aviso que hizo que mi corazón diera un vuelco. Sociedad de Asistencia Legal. Consulta gratuita para adultos mayores. Especialistas en Derecho de la Tercera Edad. Llame hoy. Mis manos temblaron mientras marcaba el número, cuando una voz amable respondió con: Sociedad de Asistencia Legal. Habla Patricia. Casi colgué. ¿Qué sabía yo sobre abogados y batallas legales? ¿Qué tenía que hacer una dependienta de una tienda de comestibles desafiando a alguien en los tribunales? Pero entonces recordé la cara de David cuando había dicho «no puedes ganar», y encontré mi voz. «Hola», dije, sorprendida de lo firme que sonaba. «Mi nombre es Elena Beltrán, y creo que mi hijo pudo haber robado mi casa». Patricia no sonó sorprendida ni despectiva. Simplemente dijo: «Lamento oír eso, señora Beltrán. Es más común de lo que cree. ¿Puede venir esta tarde para una consulta?». 2 horas después, me senté en una pequeña oficina en el centro, frente a una mujer llamada Julia Reyes, que parecía tener unos 50 años, con el cabello canoso recogido en una práctica cola de caballo y ojos que parecían verlo todo. Escuchó mi historia sin interrupción, tomando notas con una letra tan ordenada que podría haberse impreso. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento, revisando sus notas. Finalmente, me miró con una expresión que no podía leer del todo. «Señora Beltrán, lo que ha descrito suena a abuso financiero a personas mayores. Es un delito grave en Illinois, punible con una importante pena de prisión y sanciones económicas». ¿Un delito grave? La palabra sonó extraña en mi boca. Pero David es mi hijo. Le di permiso para que me ayudara con mis facturas. ¿Le dio permiso para transferir la propiedad de su casa a sí mismo? No. Dijo que era solo para administrar los servicios públicos y los impuestos. Julia asintió sombríamente. Eso se llama fraude por tergiversación. El hecho de que sean familiares no lo hace legal. De hecho, lo empeora. Se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero firme. «Señora Beltrán, ha sido sistemáticamente víctima de abuso financiero por alguien que usó su confianza y su amor como armas en su contra». Escuchar a alguien más decirlo lo hizo real de una manera que mis propios pensamientos no podían. No estaba loca. No era incompetente. Era víctima de un delito. «¿Qué podemos hacer?», pregunté. «Primero, vamos a obtener copias de todo lo que David le hizo firmar. Luego, vamos a presentar una solicitud de interdicción de emergencia para detener cualquier venta de su propiedad. Y luego...». Sonrió con el tipo de confianza que había olvidado que existía. «Entonces, vamos a recuperar su casa». Los días siguientes transcurrieron en una ráfaga de papeleo y llamadas telefónicas. Julia trabajó con la intensidad de alguien que se tomaba el abuso de personas mayores como algo personal, y comencé a entender que mi caso no era único. Me contó historias, siempre cuidando de proteger la confidencialidad, de otros clientes mayores que habían sido manipulados por miembros de la familia, convencidos de firmar documentos que no entendían, sistemáticamente aislados de sus sistemas de apoyo y despojados de sus recursos. «La víctima promedio pierde más de $100,000, explicó mientras revisábamos documentos en su oficina. «Pero la pérdida financiera no es la peor parte. Es la traición de la confianza, la destrucción de las relaciones familiares, la forma en que hace que la gente cuestione su propio juicio». Tenía razón. El dinero que David había tomado fue devastador, pero el daño psicológico fue peor. Me había hecho dudar de mis propias percepciones, de mi propia competencia, de mi propio valor. Me había convencido de que ser pobre significaba ser incompetente, que luchar significaba fracasar. El miércoles, recibimos copias de los documentos que David me había hecho firmar. Julia los extendió sobre su escritorio y señaló las secciones relevantes con ira apenas contenida. «Mira esto», dijo, con el dedo trazando líneas de texto legal.
Esta no es una autorización para la administración de facturas. Esta es una escritura de transferencia de propiedad completa. Y mira aquí, señaló un párrafo en letra pequeña. Establece específicamente que estás transfiriendo la plena propiedad sin compensación y sin interés. Me quedé mirando los papeles, recordando cómo David había señalado la línea de la firma y había dicho, solo firma aquí, mamá. El documento tenía 3 páginas, denso en terminología legal que no podría haber entendido sin una explicación. Nunca me leyó esto, dije en voz baja. Nunca explicó lo que significaba. Eso es otro delito, dijo Julia sombríamente. No garantizar el consentimiento informado de una persona mayor antes de obtener su firma en un documento legal. Señora Beltrán, su hijo cometió múltiples delitos graves. La pregunta ahora es si quiere presentar cargos penales, además de las acciones civiles. Cargos penales. Contra mi propio hijo. La idea debería haberme horrorizado, pero en cambio sentí una extraña sensación de alivio. David había apostado a que mi amor por él me impediría contraatacar, que preferiría quedarme sin hogar antes que verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Había calculado mal. Sí, dije, quiero perseguirlo todo. Esa tarde, Julia presentó una orden de restricción de emergencia que impedía a David vender o grabar aún más mi propiedad. También presentamos una demanda civil en busca de la devolución de la casa y todos los fondos que había obtenido por medios fraudulentos, además de daños por angustia emocional. Los documentos fueron entregados a David en su oficina el jueves por la mañana. Julia me llamó una hora después, apenas capaz de contener la risa. Señora Beltrán, el abogado de su hijo acaba de llamarme. Aparentemente, David está conmocionado y herido por su vengativa acción legal. Quiere saber si estaríamos interesados en una mediación para resolver este malentendido. ¿Malentendido? Sentí que me subía la presión arterial. ¿Me robó mi casa y ahora lo llama un malentendido? Se pone mejor. Su abogado dice que David está profundamente preocupado por su estado mental y cree que está siendo manipulada por un abogado sin escrúpulos, que se está aprovechando de su confusión. Me quedé en silencio por un momento, procesando este último intento de manipulación. Luego me eché a reír. Realmente reí, por primera vez en meses. «Julia», dije, «por favor, dile al abogado de David que mi estado mental es perfectamente claro. Lo suficientemente claro como para recordar cada mentira que me dijo, cada promesa que rompió y cada peso que robó. Y dile que la única persona que ha sido manipulada aquí soy yo, por mi propio hijo». Esa noche, mi teléfono sonó constantemente. David llamó 17 veces, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Sara llamó 12 veces, sus mensajes evolucionando de preocupación a ira a amenazas. Incluso Emma llamó, llorando y suplicándome que detuviera esta locura, antes de que destruyera a la familia. No respondí a ninguna de las llamadas. En cambio, me senté en mi mecedora legalmente propiedad de mí, en mi casa legalmente propiedad de mí, y escuché su pánico con creciente satisfacción. Durante 42 años, había respondido a cada llamada, resuelto cada problema, proporcionado cada solución que necesitaban. Ahora podían experimentar lo que se sentía al necesitar algo de mí y no obtenerlo. Los mensajes de voz revelaron más de lo que probablemente pretendían. Los mensajes de David mostraban una progresión de la incredulidad a la ira, al miedo al darse cuenta de que no me estaba echando atrás. Las llamadas de Sara incluían amenazas de cortar todo contacto con los nietos, si no entraba en razón. Las súplicas llorosas de Emma se centraban por completo en cómo mis acciones la estaban afectando, sin reconocer cómo sus acciones me habían afectado a mí. Pero fue el único mensaje de voz de Miguel el que me afectó más profundamente. «Abuela, papá dice que estás tratando de meterlo en la cárcel. Eso es realmente horrible. La familia no le hace eso a la familia». La familia no le hace eso a la familia. La ironía era asombrosa. ¿Dónde había estado ese principio cuando David estaba robando mi casa? ¿Dónde estaba la lealtad familiar cuando planeaban dejarme sin hogar? Aparentemente, la solidaridad familiar solo funcionaba en una dirección, de mí a ellos, nunca al revés. El viernes por la mañana,
Un golpe en mi puerta hizo que mi corazón diera un vuelco. A través de la mirilla, pude ver a David parado en mi porche, sosteniendo un ramo de flores y luciendo debidamente contrito. Por un momento, la memoria muscular casi me hizo abrir la puerta. Esta era la escena que había imaginado innumerables veces. David dándose cuenta de su error, disculpándose, arreglando las cosas. Pero no abrí la puerta. En cambio, hablé a través de ella. Lo que tengas que decir, David, puedes decirlo a través de tu abogado. Mamá, por favor, ¿podemos hablar? ¿Como familia? Dejamos de ser familia cuando robaste mi casa. Lo escuché suspirar profundamente. Luego lo vi sentarse en los escalones de mi porche. Se quedó allí durante 20 minutos, llamando ocasionalmente mi nombre o tocando suavemente. Lo observé a través de la ventana de mi sala de estar, a este hombre de mediana edad que había criado con tanta esperanza y amor, y no sentí más que lástima. Cuando finalmente se fue, colocó las flores junto a mi puerta. Las dejé allí hasta que se marchitaron, un recordatorio simbólico de que los gestos bonitos no podían deshacer la crueldad calculada. Ese fin de semana, sucedió algo inesperado. Mi vecina, la señora Patterson, que había vivido al lado durante 15 años con una interacción mínima más allá de las amables muestras de cortesía, apareció en mi puerta con una cazuela y una expresión decidida. «Elena», dijo sin preámbulos, «no sé qué está pasando con tu situación familiar, pero escuché voces en voz alta el otro día y vi que ese muchacho tuyo te servía con papeles. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo pide». Su amabilidad me hizo llorar. Aquí había alguien que apenas me conocía, ofreciendo ayuda sin condiciones ni expectativas. El contraste con el comportamiento de mi propia familia fue marcado y doloroso. «Gracias», logré decir. «Creo que voy a estar bien». «Sé que lo estás», dijo con firmeza. «Te he visto mantener esta casa y este jardín durante 15 años, a través de tormentas de hielo y olas de calor y todo lo que hay entre medias. Eres más fuerte de lo que la gente cree». Mientras caminaba de regreso a su propia casa, me di cuenta de algo profundo. Me había concentrado tanto en la opinión de mi familia sobre mí, que había olvidado que otras personas podrían verme de manera diferente. Para la señora Patterson, yo no era una anciana confundida que necesitaba ser gestionada. Era una vecina que había demostrado su competencia a través de 15 años de silenciosa confiabilidad. Esa noche, dormí mejor que en semanas. Por primera vez en meses, no tuve miedo del mañana. Tenía una abogada que creía en mí, un sistema legal que me protegía, y lo más importante, me tenía a mí misma. Finalmente, estaba aprendiendo la diferencia entre estar sola y ser libre. 3 semanas después de presentar la demanda, Julia llamó con noticias que hicieron que mis manos temblaran. «Elena, hemos recibido los registros financieros de David de la citación. Necesitas verlos inmediatamente». La encontré en su oficina 1 hora después, donde había extendido docenas de extractos bancarios y documentos financieros sobre su mesa de conferencias como evidencia en una escena del crimen. Y en muchos sentidos, eso es exactamente lo que eran. «Tu casa fue tasada en $420,000, comenzó Julia, con la voz tensa por la ira controlada. «David la vendió por $390,000, alegando que necesitaba moverla rápido. Pero mira esto». Señaló un estado de cuenta bancario con fecha de solo 3 días después de la venta. Depositó la cantidad total en una nueva cuenta e inmediatamente transfirió $200,000 a una cartera de inversiones a su nombre solamente. Mis piernas fallaron y me hundí en la silla más cercana. Casi $500,000. La casa que había comprado por $38,000 en 1988, que había mejorado, mantenido y amado durante 35 años, valía casi $500,000. «Hay más», continuó Julia sombríamente. «El dinero restante se destinó a pagar las deudas de su negocio, comprar un auto de lujo y dar un pago inicial para una propiedad de alquiler vacacional en Florida. Señora Beltrán, su hijo no solo robó su casa, sino que liquidó todos sus ahorros de toda la vida y los usó para financiar una mejora de estilo de vida». Los papeles nadaban ante mis ojos mientras Julia me mostraba transferencias bancarias,
estados de cuenta de inversiones y recibos de compra que contaban la historia de mi destrucción en términos financieros fríos. Mientras yo había estado luchando por pagar mi factura de calefacción, David había estado comprando un BMW. Mientras yo había estado comiendo sopa enlatada para cenar, él había estado cerrando la compra de una propiedad frente a la playa. Pero la evidencia más condenatoria es esta, dijo Julia, deslizando una impresión sobre la mesa. Mensajes de texto entre David y Sarah, enviados el día después de que firmó la transferencia de la escritura. Los leí con creciente horror. David, está hecho. Ella firmó todo. Sin problemas. Sarah, ¿lo leyó? David, por supuesto que no. Le dije que era para la administración de las facturas. Confía en mí por completo. Sarah, bien. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos ponerla a la venta? David, el agente de bienes raíces cree que 2 semanas. El mercado está caliente en este momento. Sarah, perfecto. El depósito de la escuela privada de Emma vence el próximo mes. La crueldad casual era asombrosa. Habían planeado esto, lo habían discutido, lo habían celebrado. Mi confianza no era ingenuidad de la que se habían aprovechado. Era una debilidad que habían explotado deliberadamente. Pero el mensaje de texto que me rompió el corazón llegó a continuación. Sarah, ¿y Elena? ¿A dónde irá? David, ya no es nuestro problema. Debería haber planificado mejor su jubilación. Ya no es su problema. Después de 42 años de hacer sus problemas míos, de sacrificar mi seguridad por su progreso, de elegir sus necesidades por encima de mi propia comodidad repetidamente y sin cuestionamiento, me había convertido en ya no es su problema. Julia, dije en voz baja, quiero que enfrenten cargos penales. Todos ellos. ¿También Sarah? Ella lo sabía. Ella participó. Es tan culpable como él. Julia asintió lentamente. El fiscal de distrito querrá revisar esta evidencia. Los enjuiciamientos por abuso financiero a personas mayores han ido en aumento últimamente. Se están tomando estos casos muy en serio. Esa tarde, nos reunimos con la fiscal adjunta Rebeca Martínez, una mujer de ojos agudos de unos 40 años, que escuchó mi historia con el tipo de atención enfocada que me hizo sentir escuchada por primera vez en meses. Señora Beltrán, dijo después de revisar nuestra evidencia, este es uno de los casos más claros de abuso financiero a personas mayores que he visto. La premeditación evidente en estos mensajes de texto, combinada con la tergiversación fraudulenta de los documentos, hace que esta sea una acusación rotunda. ¿Qué significa eso para David? Si es condenado por todos los cargos, abuso financiero a personas mayores, fraude, conspiración, se enfrenta a entre 5 y 7 años de prisión, además de la restitución financiera completa y los daños punitivos. De 5 a 7 años. Mi hijo, el niño pequeño que había arrullado a través de fiebres y celebrado a través de logros, podría pasar años en prisión debido a lo que me había hecho. El pensamiento debería haberme devastado, pero en cambio sentí una extraña sensación de alivio. Las acciones tienen consecuencias, incluso para los hijos amados que habían aprendido a usar el amor de su madre como arma. Los cargos penales se presentaron un martes por la mañana. Julia me llamó al mediodía con una emoción apenas contenida en su voz. Elena, deberías ver el juzgado. David acaba de salir con las esposas puestas. Los medios estaban allí. Aparentemente los casos de abuso a personas mayores están recibiendo mucha atención últimamente. El Canal 7 quiere entrevistarte. No, entrevistas, dije de inmediato. Esto no se trataba de publicidad ni de venganza. Se trataba de justicia y de sentar un precedente de que las personas mayores no podían ser robadas por sus propios hijos sin consecuencias. Pero la noticia se extendió rápidamente por mi vecindario. La señora Patterson apareció en mi puerta esa noche con una botella de vino y una sonrisa triunfante. Elena Beltrán, dijo, eres mi heroína. ¿Sabes cuántas mujeres de nuestra edad son aprovechadas por sus familias y nunca se defienden? Estás mostrando a todos que no tenemos que ser víctimas. Como si la hubieran invocado con sus palabras, mi teléfono comenzó a sonar. La primera llamada fue del teléfono celular de David, pero cuando respondí, fue la voz de Sarah la que se escuchó, temblando de rabia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a él?, gritó. Lo arrestaron, Elena. Arrestaron.
Su jefe lo vio en las noticias. Lo suspendieron del trabajo. Su reputación está arruinada. Su reputación debería estar arruinada. Respondí con calma. Es un ladrón. Es tu hijo. Mi hijo murió el día que decidió robar mi casa. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego la voz de Sara regresó, más fría y calculada. Nunca más verás a tus nietos. Nunca. Me aseguraré de eso. Sara, dije. Y mi voz era más firme de lo que la había escuchado en años. Acabas de amenazar con usar a los niños como armas contra su abuela, porque su padre fue arrestado por robarme. Piensa en lo que eso dice sobre ti como persona. Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas continuaron durante toda la semana. Emma dejó mensajes de voz llenos de lágrimas, suplicándome que arreglara esto y lo hiciera bien. Los mensajes de Miguel eran enojados, acusatorios. Estaba destruyendo a su familia, arruinando a su padre, actuando de manera loca y vengativa. Pero fue la llamada de David la que más me sorprendió. Llamó desde la cárcel, con la voz hueca y derrotada. «Mamá», dijo, «necesito que retires los cargos. Por favor, lo perderé todo. Mi trabajo, mi casa, el respeto de mis hijos. Por favor, no me hagas esto». «David», dije en voz baja, «¿qué pensaste que pasaría cuando me robaste? ¿Pensaste que no habría consecuencias? No robé nada. Estaba tratando de ayudarte. Incluso ahora, enfrentando la prisión, no podía admitir lo que había hecho. La manipulación estaba tan arraigada que realmente podría creer sus propias mentiras. Te estabas ayudando a ti mismo con mi casa», dije. Los mensajes de texto lo demuestran. Esos mensajes de texto fueron sacados de contexto. ¿Contexto? Sentí que mi voz se elevaba. ¿Qué contexto hace que esté bien llamar a tu madre anciana ya no es nuestro problema? Silencio. Te crié mejor que esto, David. Te enseñé a diferenciar el bien del mal. Sacrifiqué todo para que pudieras tener oportunidades que yo nunca tuve. Y me lo pagaste robando mi casa y planeando dejarme sin hogar. No te iba a dejar sin hogar. Estaba el asilo para personas mayores. ¿Qué esperabas que pagara con dinero que yo no tenías porque habías robado todo lo que poseía? Más silencio. «Mamá», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Lo siento. Cometí un error. Pero por favor, no me envíes a la cárcel. Por favor». Por un momento, vacilé. Este era mi hijo, suplicando misericordia. Cada instinto maternal que poseía me gritaba que lo protegiera, que lo perdonara, que hiciera que todo esto desapareciera. Pero entonces recordé las palabras de la señora Patterson. «Estás demostrando a todos que no tenemos que ser víctimas». «David», dije, «te amo. Siempre te amaré. Pero el amor no significa permitir. El amor no significa permitirse ser destruido por las decisiones de otra persona. Tomaste decisiones que me lastimaron profundamente, y ahora tienes que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. ¿Entonces vas a dejar que me envíen a la cárcel? Voy a dejar que la justicia siga su curso». Colgué y apagué mi teléfono. Ese fin de semana llegó una visita inesperada. Emma apareció en mi puerta el sábado por la mañana, luciendo más pequeña y joven de lo que indicaban sus 16 años. Su confianza habitual había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía vulnerabilidad. «Abuela», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» La dejé entrar y preparé té mientras se sentaba en mi mesa de la cocina, jugueteando con su teléfono y evitando el contacto visual. Finalmente, habló. «Mamá dice que estás tratando de destruir a nuestra familia. Estoy tratando de recuperar mi casa, pero papá podría ir a la cárcel. Sí. ¿No te importa eso?» Miré a mi nieta, a esta joven a la que había ayudado a criar, a la que había supervisado sus tareas, a cuyos eventos escolares había asistido cuando sus padres estaban demasiado ocupados. «Emma, déjame preguntarte algo. Si alguien te robara tu carro, ¿presentarías cargos? Eso es diferente». «¿En qué sentido?» «Es solo diferente. Papá es familia. ¿Así que se les debería permitir a los miembros de la familia robarse sin consecuencias?» Se quedó callada por un largo momento, y pude verla luchando con conceptos que nunca había tenido que considerar antes. Finalmente, me miró con lágrimas en los ojos. «Abuela,
No sabía que iba a dejarte sin hogar. Pensé que querías mudarte a ese asilo para mayores. ¿Alguna vez me preguntaste qué quería? No, susurró. ¿Alguien me preguntó qué quería? No. Nos sentamos en silencio mientras ella procesaba esta revelación. Entonces, inesperadamente, comenzó a llorar. Realmente a llorar. No las lágrimas manipuladoras que había escuchado en sus mensajes de voz, sino el dolor honesto de alguien que se da cuenta de que había participado en algo horrible. Lo siento, abuela. Sollozó. Lo siento mucho. Fuimos horribles contigo. Extendí la mano por la mesa y le tomé la mano. Gracias por decir eso, cariño. Eso significa más para mí de lo que crees. ¿Retirarás los cargos? ¿Por favor? ¿Por mí? Apreté su mano suavemente. Emma, lo que hizo tu padre fue un delito. No solo contra mí, sino contra la ley. Si retiro los cargos, ¿qué mensaje enviamos? ¿Que está bien robar a personas mayores siempre y cuando estén relacionados con ellos? Se quedó callada por un momento, luego asintió lentamente. Entiendo. Cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. Te amo, abuela, susurró, y estoy orgullosa de que estés luchando. Esa noche, me senté en mi silla mecedora, en mi casa, en mi propiedad, y sentí algo que no había experimentado en décadas. La profunda satisfacción de defenderme. Mañana traerá más batallas legales, más drama familiar, más decisiones difíciles. Pero esta noche, estaba exactamente donde pertenecía, protegida por leyes que reconocían mi valía y rodeada de las posesiones que había ganado a través de una vida de trabajo honesto. Por primera vez en años, no tuve miedo al mañana. 6 meses después de presentar la demanda, me paré en mi cocina preparando café y me di cuenta de algo extraordinario. Estaba tarareando. No la melodía distraída de alguien que llena el silencio, sino la melodía genuina de la satisfacción. ¿Cuándo había sentido por última vez que era lo suficientemente ligera como para tararear? Los procedimientos legales habían concluido 3 semanas antes. David se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una pena reducida. 18 meses de prisión, 5 años de libertad condicional y la restitución total de $420,000 más daños. La casa era oficialmente mía de nuevo, aunque legalmente nunca había dejado de serlo. Más importante aún, el tribunal había validado lo que había comenzado a entender. No estaba loca, confundida, ni era incompetente. Era una víctima que había encontrado el coraje para defenderse. Pero el cambio más profundo no fue legal, fue personal. En algún lugar entre la presentación de esa primera orden de restricción y ver a David ser conducido con esposas, había redescubierto a una persona que había olvidado que existía. Elena Beltrán no era solo una madre, abuela o cuidadora. Era un ser humano completo con sus propias necesidades, deseos y sueños. Por primera vez en décadas, tenía dinero en mi cuenta bancaria. Dinero real, no los restos cuidadosamente racionados que quedaban después de que se satisfacían las necesidades de todos los demás. El pago de la restitución se había depositado la semana anterior y había mirado el saldo en mi estado de cuenta bancario como alguien que ve un milagro. $420,000. Suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida. Suficiente para tomar decisiones basadas en lo que quería en lugar de lo que podía pagar. Mi primera decisión me sorprendió incluso a mí. Compré un auto nuevo. No un sedán práctico y sensato que duraría para siempre con un mantenimiento mínimo. Un convertible rojo cereza. A los 78 años, entré en un concesionario y señalé el vehículo más impráctico y alegre del lote. ¿Está segura de esto, señora?, preguntó el joven vendedor, cuestionando claramente si una anciana debería hacer una compra tan frívola. Estoy absolutamente segura, le dije, pasando mis dedos por la suave pintura roja. He sido práctica toda mi vida. Creo que es hora de probar algo diferente. Conduciendo a casa con la capota abajo, mi cabello canoso ondeando al viento, me sentí como si tuviera 18 en lugar de 78. ¿Cuándo había hecho algo puramente por el placer de hacerlo? ¿Cuándo había tomado por última vez una decisión basada en lo que me hacía feliz en lugar de lo que tenía sentido? La casa en sí se convirtió en mi próximo proyecto.
Durante 35 años, la había mantenido con un presupuesto ajustado, arreglándomelas con muebles de segunda mano y decoraciones de tiendas de descuento. Ahora podía permitirme crear el espacio con el que siempre había soñado. Contraté a pintores para transformar las paredes de beige cansado en amarillos cálidos y azules suaves. Compré muebles que fueran cómodos en lugar de prácticos. Una lujosa silla de lectura junto a la ventana. Una mesa de comedor lo suficientemente grande para cenas que realmente podría organizar. Instalé una bañera con hidromasaje en el baño principal y me sumergía en ella durante 1 hora cada noche, algo para lo que nunca me había permitido tiempo, cuando cada momento se dedicaba a las necesidades de otra persona. La señora Patterson se convirtió en mi inesperada compañera en esta transformación. Lo que había comenzado como una preocupación vecinal evolucionó hacia una amistad genuina a medida que descubrimos intereses compartidos que iban más allá de la proximidad. «Elena», dijo una tarde mientras nos sentábamos en mi sala recién decorada, «tengo una confesión. Siempre he tenido envidia de lo cerca que parecías estar de tu familia. Mi hija llama 2 veces al año, y mi hijo se mudó a California y actúa como si no existiera. Pensé que tenías algo que yo me estaba perdiendo». «Yo también pensé que lo tenía», respondí, bebiendo té de tazas de porcelana que había comprado simplemente porque eran hermosas. Resulta que lo que tenía era una elaborada actuación diseñada para mantener a todos cómodos, excepto a mí. «¿Te sientes sola?», preguntó. «¿Sin ellos, me refiero?». Consideré la pregunta seriamente. Pensé que sí, pero estoy descubriendo que hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Estaba rodeada de familia, pero me sentía invisible. Ahora estoy sola, pero me siento presente. ¿Tiene sentido? Ella asintió lentamente. Perfecto sentido. Creo que eso es lo que me ha dado miedo. Estar sola. Pero al verte estos últimos meses, al ver cómo has florecido, tal vez estar sola no sea lo peor que le pueda pasar a alguien de nuestra edad. Tal vez lo peor es pasar tus últimos años invisible para las personas que se supone que más te aman. Esa noche, tomé una decisión que habría sido impensable 6 meses antes. Reservé un crucero, no un viaje práctico para visitar a la familia o unas vacaciones modestas a poca distancia. Un crucero de 1 mes por el Mediterráneo, con paradas en Italia, Grecia y España, lugares que había soñado con ver cuando era joven, pero que había descartado como lujos increíblemente caros. La agente de viajes, una mujer de la edad de mi hija, me miró con una preocupación apenas disimulada. «Señora Beltrán, ¿está segura de que quiere viajar sola? Es un itinerario bastante ambicioso para alguien de su edad». «Tengo 78 años, no 98», respondí con más brusquedad de la que pretendía. «He estado manejando mi propia vida con éxito durante 60 años. Creo que puedo manejar un crucero». Pero su pregunta plantó una semilla de duda. Estaba siendo tonta. ¿Era este el tipo de comportamiento imprudente que había convencido a mi familia de que necesitaba ser gestionada? Luego recordé la voz de David. Debería haber planificado mejor su jubilación. Había planeado trabajando 3 empleos y ahorrando cada peso que podía ahorrar. Había planeado manteniendo mi casa y construyendo capital. Había planeado sacrificando mi propia comodidad para ayudar a mi familia a tener éxito. Mi planificación había sido perfecta, hasta que mi propio hijo robó los resultados de 40 años de cuidadosa planificación. Ahora estaba planificando de manera diferente. Estaba planificando la alegría. La salida del crucero todavía estaba a 2 meses de distancia, pero prepararme para él se convirtió en una fuente de emoción diaria. Compré ropa nueva, no poliéster práctico que ocultara manchas y arrugas, sino telas fluidas en colores que me hicieran sentir vibrante. Investigué los puertos de escala, leyendo sobre museos, restaurantes y sitios históricos con el entusiasmo de alguien que descubre que el mundo todavía está lleno de experiencias que nunca había tenido. 3 semanas antes de mi partida, Emma llamó. Fue el primer contacto que tuve con algún familiar desde la sentencia de David, y escuchar su voz hizo que mi corazón diera un vuelco. «Abuela», dijo, y pude escuchar las lágrimas en su voz. «Me enteré de tu viaje. Mamá cree que estás teniendo una especie de crisis, pero creo que eres increíble. Gracias, cariño. Eso significa todo para mí».
¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo había preguntado a alguien de mi familia por última vez por mi felicidad? ¿Cuándo había importado mi estado emocional para ellos, más allá de su impacto en su comodidad? Sí, dije, sorprendida de lo fácil que salió la palabra. Soy feliz. Más feliz de lo que he estado en años. Bien, dijo ferozmente. Te mereces ser feliz. Y, abuela, estoy orgullosa de ti. Por luchar, por defenderte, por mostrarme que las mujeres no tienen que ser felpudos solo porque aman a la gente. Después de que colgó, me senté en mi jardín. El jardín que había replantado con flores que elegí simplemente porque eran hermosas. Y lloré. Pero estas no eran lágrimas de tristeza o ira. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de profunda gratitud por este inesperado capítulo de mi vida. Una semana después, Miguel llamó. La conversación fue incómoda, forzada, pero hizo un esfuerzo que no esperaba. Abuela, quería disculparme por las cosas que dije, por la forma en que actué. Mamá y papá nos dijeron que estabas confundida, pero ahora entiendo que los confundidos éramos nosotros. Gracias por decir eso. Papá sale el próximo mes. Estará en libertad condicional durante años y perdió su trabajo. Mamá está hablando de divorcio. Sentí una punzada de tristeza por la familia que se estaba fracturando, pero también sentí algo más. Alivio de que las consecuencias estuvieran alcanzando a todos los que habían participado en mi abuso, no solo a mí. Lamento que tu familia esté pasando por dificultades, dije con honestidad. ¿De verdad? Preguntó. ¿Lo sientes, quiero decir? Porque no pareces lamentarlo. Su pregunta me hizo pensar. ¿Lamentaba que David estuviera en prisión? ¿Que Sara estuviera considerando el divorcio? ¿Que mis acciones hubieran destrozado la estructura familiar que los había sostenido durante años? Lamento que se llegara a esto, dije finalmente. Lamento que el amor se volviera tan condicional en nuestra familia que defenderme se viera como una traición. Lamento que ustedes, hijos, aprendieran que las personas mayores existen para ser usadas en lugar de ser respetadas. ¿Pero lamento haber luchado? No, Miguel. No lamento nada de eso en absoluto. Lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Y abuela? Espero que tengas un viaje increíble. La noche antes de mi partida, me paré en mi porche, mi propio porche, en mi propia propiedad, protegida por la ley y pagada con la restitución de mi propio hijo, y me maravillé de la travesía que me había traído hasta aquí. Hace 6 meses, había sido una víctima, confundida, asustada, convencida de que mi pobreza y mis luchas eran evidencia de un fracaso personal. Había creído que amar significaba rendirse, que ser una buena madre significaba aceptar cualquier trato que mi familia eligiera darme. Ahora entendía que el amor sin respeto era manipulación, que las relaciones familiares requerían consideración mutua, no solo un sinfín de sacrificios de una parte, que mi valor como ser humano no estaba determinado por mi utilidad para los demás. Había aprendido a decir no. Y, lo más importante, había aprendido que decir no me hacía egoísta, me hacía humana. Mientras entraba para terminar de empacar para mi aventura mediterránea, me vi en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la persona asustada y derrotada que se había sentado en este mismo pasillo 6 meses antes, leyendo un aviso de desalojo con las manos temblorosas. Esta mujer se mantenía erguida. Sus ojos eran claros y decididos. Su sonrisa era genuina, no la expresión practicada de alguien que intenta que todos los demás se sientan cómodos. Esta mujer era libre. Mañana, abordaría un avión hacia Roma y comenzaría el capítulo más emocionante de mi vida. No porque huía de algo, sino porque corría hacia algo, hacia la vida que siempre merecí pero nunca había reclamado. Elena Beltrán estaba a punto de ver el mundo, y el mundo estaba a punto de conocer a una mujer que finalmente había aprendido su propio valor. Un año después, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en Santorini, viendo la puesta de sol pintar el Mediterráneo con tonos dorados y rosados. Mi diario yace abierto junto a mí, lleno de bocetos de ruinas antiguas.
flores prensadas de jardines toscanos y notas sobre conversaciones con compañeros de viaje que se han convertido en amigos inesperados. La mujer que abordó ese crucero hace 8 meses estaba tentativamente esperanzada, todavía probando los límites de su nueva libertad. La mujer que escribe en este diario hoy está transformada, no solo por los lugares que he visto, aunque estar en el Coliseo y caminar por el Louvre cambió algo fundamental en mi comprensión de lo que es posible, sino por el descubrimiento de que Elena Beltrán es alguien que vale la pena conocer. He aprendido a hablar italiano conversacional de María, una viuda de Nápoles que se convirtió en mi compañera de viaje por el sur de Italia. He descubierto que tengo ojo para la fotografía, algo que nunca tuve tiempo de explorar cuando cada momento estaba dedicado a las necesidades de otra persona. Lo más sorprendente, he aprendido que soy valiente, no la resistencia silenciosa que confundí con fortaleza durante tantos años, sino el coraje real. El tipo que te permite iniciar conversaciones con extraños, probar comidas que no puedes pronunciar y navegar por ciudades extranjeras sin más que curiosidad y determinación. Mi teléfono suena, interrumpiendo mi meditación al atardecer. El identificador de llamadas muestra el nombre de Emma, y contesto con genuino placer. Nuestra relación ha evolucionado hacia algo que nunca esperé, una amistad entre dos mujeres que se respetan mutuamente. Abuela, ¿dónde estás hoy?, pregunta, y puedo escuchar la sonrisa en su voz. En Grecia, a punto de cenar en una taberna que ha sido administrada por la misma familia durante 4 generaciones. Eso suena increíble. Me da mucha envidia. Tú también podrías hacer esto, ya sabes. Viajar, explorar, tener aventuras. No tienes que esperar hasta tener 78 años para empezar a vivir para ti misma. Hay una pausa. Luego la voz de Emma, ahora más seria. He estado pensando mucho en eso últimamente. En cómo mamá y papá nos criaron para verte como recurso. Alguien cuyo trabajo era resolver nuestros problemas y financiar nuestros sueños. Me avergüenza cuánto tiempo me tomó verte como una persona completa. Eran niños, le digo suavemente. Los niños aprenden lo que se les enseña. Pero ya no soy una niña. Y quiero hacerlo mejor. Emma tiene 17 años ahora, a punto de comenzar su último año de preparatoria, y la joven en la que se está convirtiendo me da esperanza. Me llama todas las semanas, no porque necesite algo, sino porque quiere saber sobre mis aventuras y compartir sus propios pensamientos sobre la universidad y el futuro. ¿Cómo está tu padre?, pregunto, porque he aprendido que puedo sentir compasión por David sin permitir que me victimice de nuevo. Está diferente, más pequeño, de alguna manera. Consiguió un trabajo en una compañía de seguros. Gana aproximadamente 1/3 de lo que solía ganar. Mamá solicitó el divorcio el mes pasado. Dijo que ya no podía confiar en él, no solo en lo que respecta al dinero, sino en todo. Siento una punzada de tristeza por la familia que se está fracturando, pero también reconozco que las consecuencias tienen el poder de crear cambios. Las acciones de David no solo me lastimaron, revelaron defectos de carácter que finalmente destruyeron su matrimonio y dañaron su relación con sus hijos. ¿Y Miguel? Le va mejor que a papá, honestamente. Consiguió un trabajo de medio tiempo y dice que quiere pagarse la universidad. Dice que no quiere ser el tipo de persona que se aprovecha de la generosidad de los demás. Esto me da más esperanza que cualquier otra cosa que Emma pudiera haberme dicho. Miguel está aprendiendo lecciones sobre la autosuficiencia y el respeto que podrían haberle tomado décadas descubrir sin esta crisis. Emma, digo, observando el sol hundirse hacia el horizonte, quiero que sepas algo. Lo que pasó con tu padre, la demanda, los cargos penales, todo, no se trataba de castigo. Se trataba de límites. Se trataba de enseñar a todos en nuestra familia que el amor no significa la ausencia de consecuencias. Lo entiendo ahora, dice en voz baja. Solo desearía que pudiéramos haberlo aprendido sin que todo se viniera abajo. A veces, las cosas tienen que venirse abajo antes de que puedan reconstruirse correctamente. Después de que colgamos, pido la cena de un menú escrito completamente en griego, señalando los platos cuyas descripciones no puedo leer, pero cuyos aromas de las mesas vecinas hacen que se me haga agua la boca. El anciano camarero,
Encantado por mis intentos de pronunciación, me trae muestras de varias especialidades y me cuenta historias sobre las recetas de su abuela. Esto es lo que he descubierto en mi año de libertad. El mundo está lleno de personas ansiosas por compartir sus historias con alguien genuinamente interesado en escucharlas. Cuando no estás constantemente gestionando las crisis de otras personas, tienes espacio para notar lo extraordinario en los encuentros ordinarios. Hace 6 meses, David fue liberado de prisión. Me envió una carta, la primera comunicación entre nosotros desde esa llamada telefónica desde la cárcel. Tenía 3 páginas, manuscrita en lo que parecía papel legal, y cada palabra parecía haber sido cuidadosamente elegida. Reconoció lo que había hecho, no en el lenguaje cuidadoso y aprobado por un abogado de las negociaciones de declaración de culpabilidad, sino con un detalle honesto y doloroso. Admitió que se había convencido de que yo era incompetente para justificar robarme. Confesó que me había visto como un recurso financiero en lugar de una persona que merecía respeto. Lo más importante, se disculpó sin pedir nada a cambio. Sé que destruí tu confianza en mí, escribió. Sé que te lastimé de formas que no se pueden deshacer. No estoy pidiendo perdón, porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que entiendo lo que hice, y entiendo por qué tuviste que defenderte. Te estabas protegiendo de alguien que se suponía que te protegería. Me avergüenza que esa persona fuera yo. Lloré cuando leí esa carta. No de tristeza, sino de alivio de que el hijo que había criado todavía estaba allí, en alguna parte, debajo de la codicia y el derecho que lo habían consumido. Le respondí, una breve nota diciéndole que esperaba que reconstruyera su vida con la integridad que había tratado de enseñarle de niño. No estamos reconciliados. Puede que nunca lo estemos. Pero ahora hay paz entre nosotros, la que llega cuando finalmente se dice la verdad y se acepta la responsabilidad. Mientras termino mi cena y me preparo para volver a mi pequeño hotel, pienso en la vida a la que regreso en Chicago. Mi casa es exactamente como la quiero, cómoda, hermosa y enteramente mía. La señora Patterson y yo hemos planeado una fiesta en el jardín para cuando regrese, con varias otras mujeres del vecindario que se han convertido en amigas durante el último año. Me he inscrito en clases de arte en el colegio comunitario y me ofrecí como voluntaria para enseñar educación financiera a otros adultos mayores, ayudándoles a reconocer las señales de advertencia del abuso a personas mayores antes de que destruya su seguridad. Julia y yo nos hemos hecho amigas, unidas por nuestro compromiso compartido de proteger a las personas mayores vulnerables de los miembros de la familia depredadores. Lo más importante es que he aprendido a llenar mis días con actividades que me traen alegría en lugar de obligaciones que agotan mi energía. Leo libros que elijo, veo películas que disfruto, como comidas que me gustan, y paso mi tiempo con personas que valoran mi compañía en lugar de mis servicios. El vuelo a casa mañana se siente como cerrar un capítulo y abrir otro. No porque mis aventuras estén terminando, ya he reservado un viaje a Nueva Zelanda para la próxima primavera, sino porque regreso como una persona completamente diferente a la que se fue. Hace un año, pensé que mi historia estaba terminando. Pensé que tener 78 años significaba aceptar cualquier trato que mi familia eligiera darme, encogiéndome para encajar en cualquier espacio que estuvieran dispuestos a proporcionar. Pensé que el amor significaba la sumisión, y la familia significaba sacrificar tu dignidad para mantener a todos cómodos. Ahora lo sé mejor. Sé que la edad no te descalifica del respeto, que las relaciones familiares deben ser mutuas, y que defenderte a ti mismo no es egoísta, es necesario. Mientras camino por las estrechas calles de este antiguo pueblo, pasando por casas que han albergado a familias durante siglos, pienso en el legado que quiero dejar. No el legado de una mujer que permitió su propio abuso en aras de mantener la paz, sino el legado de una mujer que encontró su voz cuando más importaba. Mañana, abordaré un avión y volaré a casa, a la vida que he construido de las cenizas de la vida que me fue robada. Cuidaré mi jardín, organizaré cenas, tomaré clases de arte y seguiré explorando el mundo. Mantendré relaciones con los miembros de la familia que han aprendido a tratarme con respeto y mantendré límites con los que no lo han hecho. Pero esta noche,
Estoy sentada en una terraza con vista al mar Egeo. Una mujer de 79 años que ha descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ti misma. La lección que he aprendido, la que espero llegue a alguien que necesite escucharla, es esta. El amor nunca debe requerir que desaparezcas. La familia nunca debe exigir que te borres a ti mismo para su comodidad. Y nunca es demasiado tarde para recordar que tu vida te pertenece. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que diste tanto de ti que casi desapareciste? ¿O conoces a alguien que está siendo aprovechado por las mismas personas que dicen amarlo? Dímelo en los comentarios, porque a veces compartir nuestras historias es el primer paso para encontrar nuestra fuerza. Si este mensaje resonó contigo, por favor dale a este video un me gusta y suscríbete a este canal. Juntos, podemos asegurarnos de que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que todavía tiene valor, que todavía tiene derechos y que todavía tiene el poder de defenderse. A veces, la lección más importante que podemos aprender es que valemos la pena, incluso si tenemos que luchar nosotros mismos.